Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. San Marcos capítulo 7. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimento con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es que los fariseos y los judíos en general no comían sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado no comen sin antes lavarse, y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. Pues Moisés dijo: sustenta a tu padre y a tu madre. Y también, el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a sus padres y a su madre que la ayuda que deberían darle es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos. Y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición, y como esas hacen muchas otras cosas. Llamando de nuevo a la gente, les decía: escuchen y todos entenderán. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se apartó de la gente y entró en la casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la comparación. Y él les dijo: ¿con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo, porque no le entra en el corazón, sino en el vientre, y después es expulsado del cuerpo? Con lo cual declaraba puros todos los alimentos, y les añadía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicias, malicias, fraude, desenfreno,
envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Desde allí se pusieron en camino y se dirigieron a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada. Acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia, Siria. Le decía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a su casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Después salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando los montes de Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicó que pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y dijo: Efata, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó de inmediato la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, más lo pregonaban. Estaban llenos de admiración y comentaban: todo lo que ha hecho bien. Hace oír a los sordos y habla a los mudos. San Marcos capítulo 8. En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían qué comer. Llamó a los discípulos y les dijo: me compadezco de esta gente. Ya llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino, y algunos han venido de lejos. Les contestaron los discípulos: aquí en este despoblado, ¿de dónde sacaremos panes para alimentarlos? Les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos sirvieron a la gente. Tenían también unos pescaditos. Los bendijo y los mandó a servirlos. Comieron hasta quedarse satisfechos y recogieron las sobras en 7 canastos. Eran unos 4,000 hombres. Los despidió y enseguida embarcaron con los discípulos y se dirigió al territorio de Dalmanuta. Salieron los fariseos y se pusieron a discutir con él, pidiéndole para ponerlo a prueba una señal del cielo. Suspiró profundamente y dijo: ¿para qué piden una señal esta gente? Les aseguro que a esta generación no se le dará una señal. Dejándolos, se embarcaron de nuevo y pasó a la otra orilla. Se había olvidado de llevar pan y solo tenían un pan en la barca. Él les daba esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos discutían porque no tenían pan. Cayendo en la cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden?
¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre los 5,000 hombres, ¿cuántos canastos llenos sobraron? Les contestaron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántos canastos sobraron? Respondieron, 7. Entonces les dijo, ¿todavía no comprenden? Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que iba recobrando la vista, dijo, veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. Él afinó la mirada, fue sacando y distinguió de lejos perfectamente. Jesús le envió a casa y le dijo, no se te ocurra entrar en el pueblo. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia el pueblo de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablasen de ellos. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tendría que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Le hablaba con franqueza. Pedro se lo llevó aparte y se puso a preguntarle. Pero él se le volvió y vieron a los discípulos. Dice a Pedro, aléjate, Satanás, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena nueva, la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde la vida? ¿Qué precio pagará el hombre por su vida? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. San Marcos capítulo 9. Y les añadió, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrieron la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en este mundo sería capaz de blanquearla. Se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaba lleno de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo. Se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos.
y le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: Elías vendrá primero y resucitará a todos. Pero, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Yo les digo que Elías ya vino y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Cuando volvieron donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y recorrieron y saludaron. Y les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganlo. Y lo llevaron, y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Contestó: desde niño, y muchas veces lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Pero por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros. Ayúdanos. Jesús le respondió: que sí puedo. Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero ayuda mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió el espíritu inmundo: espíritu sordo e mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió: esa clase de demonios solo sale a fuerza de oración. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no querían que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaron en el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y dijo: el que quiera ser primero, que se haga el último en el servir a todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y acarició, y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a unos que expulsaban demonios en tu nombre, y tratamos de impedirlo, porque no nos siguen. Jesús respondió: no se los impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Quien les dé de beber un vaso de agua, en atención a que ustedes
pertenecen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le atase una piedra de molino en el cuello y lo arrojase al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos e ir a parar al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor.